Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Reátiga, estudiante de la Fundación del Área Andina. Hoy vamos a realizar un ejercicio de estática sobre el equilibrio en sólido. Entonces, para lo cual tenemos el enunciado que al inicio del video pudimos observar. Entonces nos pide hallar el momento que ejercen dos fuerzas. Una fuerza que va de B hasta A y una fuerza P que desprende desde el punto D. Entonces para esto debemos facilitarnos un poco más las cosas y para ello entonces decimos que el momento aquí en este vector C, en este punto C, se diría CY y CX, para lo cual tiene dos componentes más, son D y B, pero para esto debemos hallar las fuerzas ejercidas en este cuerpo. Entonces para ello procedemos a hallar primero la fuerza ejercida en el punto D, que es igual a 2000 newton. Debemos hallar sus componentes en el eje X y en el eje Y. Tenemos el ángulo que es de 75 grados. Entonces decimos que para la fuerza P en el eje X tiene un valor que es igual, ya que hacemos el diagrama del cuerpo libre y queda sobre el ángulo adyacente del eje X. Miren lo que es este vendría siendo el eje Y. Entonces tendremos que es coseno de 75 por 2000 newton, que es la fuerza. Entonces para esta componente el valor sería de 517.63 newton, la fuerza ejercida en el eje X o la fuerza P. En el eje Y, ya que es el cateto opuesto, nos quedaría que es igual al seno de 75 por la fuerza ejercida, que es de 2000 newton. Así pues que fuerza en el eje Y es igual a 1931,85 newton. Ya hemos despejado nuestra fuerza ejercida en este punto. Ahora vamos a hallar las fuerzas ejercidas desde el punto B al punto A. Para ello procedemos a hallarles sus distancias por medio de triángulos. Aquí vemos que tenemos dos medidas, una que la da para el cateto opuesto y otra para el cateto adyacente. Para el cateto opuesto tenemos que es de 200 milímetros, pero el cateto adyacente es de 45 milímetros. Entonces representémoslo mejor acá, la fuerza de BA. Entonces tendríamos un triángulo así. Miren, un triángulo así tenemos acá, tiene una altura de 200 milímetros y un cateto adyacente de 45 milímetros. Así que procederíamos a hallar la hipotenusa, démosle el valor de L. Entonces para hallar la hipotenusa sería L igual a la raíz de 45 al cuadrado más 200 al cuadrado. L tendría entonces un valor de 205 milímetros. Si pues hemos hallado nuestra hipotenusa, entonces con esta hipotenusa podemos hallar nuestra fuerza en el eje X. Entonces para nuestra fuerza en el eje X, la fuerza que va desde B hasta A en el eje X sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa que hemos hallado
por la fuerza ejercida desde B hasta A. Y eso es para el eje X. Y para la fuerza de B hasta A en el eje Y, sería entonces 200 sobre 205 por la fuerza que va desde B hasta A. Entonces, teniendo ya nuestras fuerzas, podemos hallar nuestro momento en C, para el cual nos basamos en el teorema de Barrington. Entonces, momento en C vemos que nos basamos en el teorema de Barrington, para el cual le vamos a hallar los signos. Entonces vamos a hallar el signo de las fuerzas. Empecemos por el signo a hallar de la fuerza ejercida desde el punto B hasta el punto A en el eje X. Vemos que esta fuerza va de B hasta A así, regla de la mano derecha, así que nos queda negativo, fuerza nos queda negativa. Para Y vemos que va de B hasta A y nos da positiva, miren, nos da positiva, regla de la mano derecha, esta fuerza nos da positiva. Ahora vamos a P. A P sí pues podemos ver que todas las fuerzas convergen hacia el sentido del reloj, regla de la mano derecha, así que la fuerza en X negativa, al igual que la fuerza Y también es negativa. Entonces, teniendo nuestros signos, podemos proceder a hallar nuestros brazos. Ahora procedemos a hallar los brazos. Entonces vamos a hallar el brazo de la fuerza ejercida desde el punto B hasta el punto A. Entonces vamos a representarlo con un triángulo para que pues nos sea más sencillo interpretarlo. Entonces hacemos este triángulo por acá. Esta sería nuestra fuerza, nuestro brazo, nuestro brazo en Y, nuestro brazo en X. Mírenlo acá. Este sería nuestro brazo, vean. Aquí lo podemos graficar. Este es el triángulo que estamos dibujando. Este triángulo que les muestro acá. Es este mismo triángulo que tiene, miren, que tiene una hipotenusa de 100 milímetros. La pasamos a metros y nos da 0.1 metros, ¿cierto? Es esta misma. Ese sería nuestro brazo para el eje X y este es nuestro brazo para el eje Y. Entonces, nuestro brazo de fuerza desde el punto B hasta el punto A en el eje X, nuestro brazo de fuerza del punto A en el punto X. Entonces, mírenlo, aquí lo tenemos, sería el seno de el ángulo, miren lo que lo tenemos aquí, nos lo dan en el ejercicio, que es igual a 20 grados. Entonces esto sería igual al seno de 20 grados, esto tiene, mire, este es de 20 grados, por 0.1, que es nuestra hipotenusa. Así pues que nuestro brazo de la fuerza B hasta el punto A en el eje X es igual a 0,034 metros. También hallamos nuestra fuerza, nuestro brazo de fuerza en el eje Y. Vemos que es
es el cateto adyacente, por lo cual es el coseno de 20 por la hipotenusa, que es 0.1 metros. Tendremos un brazo de BA en el eje Y de 0,094 metros. Esto para los brazos en la fuerza BA. Ahora para los brazos de fuerza para el eje D, que tiene la fuerza P. Entonces para esto también vamos a dibujarlo para que sea un poco más claro, que es este mismo, véanlo, con este ángulo de 20 que les decía ahorita que utilizamos. Entonces vamos a mostrárselos acá, vamos a hacerlo acá para que sea un poco más claro. Esta sería nuestro brazo de fuerza en el eje X, nuestro brazo de fuerza en el eje Y. Este sería Y, DPY y este DPX. Y tenemos la hipotenusa. La hipotenusa nos la da el ejercicio, que es en 175 lo convertimos a metros y es igual a 0.175 metros. Así entonces, procedemos a hallar entonces el brazo. Recuerden que tenemos un ángulo de 20 en el eje, nuestro brazo de fuerza en el eje X. Nos quedaría entonces que es igual, mírenlo, aquí lo tenemos, EPX es el cateto opuesto, entonces este es el seno del ángulo, que es de 20 grados, por la hipotenusa, que es de 0,175. Así pues que nuestro brazo fuerza en el eje X de 0,06 metros. Ahora, nuestro brazo de fuerza en el eje Y es igual al coseno de 20 por la hipotenusa, que es 0,175 metros. Así pues que nuestro brazo de fuerza en el eje Y sería igual a 0,16 metros. Ahora, teniendo nuestras fuerzas y nuestros brazos, procedemos a hallar el equilibrio. Entonces, vamos a hallar el equilibrio, que pues es la suma de fuerza de cada uno de los ejes. Procedemos a hacer primero la suma de fuerzas en el eje X, que entonces procedemos a sumar todas las componentes en el eje X, y pues empezamos por el punto C, y a CX más otra componente en el eje X, que es la fuerza P, 517.63. Esto menos otra en el eje X, que es nuestra fuerza que va desde el punto B hasta el punto A en el eje X, que es de 45. Entonces, como tenemos nuestro signo, menos 45 sobre 205 por FBA, esto igual a 0. Tenemos sumada ahí todas las fuerzas de las componentes del eje X, todas las fuerzas en el eje X. Y ahora nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, que sería igual. Entonces empezamos también por la C, Y. Vamos a ver entonces, tenemos que es 1931.85. Vemos que para este es menos, mírenlo, aquí lo hallamos, el signo
1931,85. Volvemos a mirar qué otros tenemos en Y. Tenemos esta fuerza, la cual tiene un valor positivo. Entonces más 200 sobre 205 por FBA igual a 0. Ya que es el equilibrio, por eso es igual a 0. Entonces tendríamos aquí nuestra primera ecuación y nuestra ecuación número 2. Ahora procedemos a hallar la suma de los momentos en el eje C. Entonces la suma de momentos en el punto C. Entonces empezamos a sumar los momentos de la fuerza FBA en X. Entonces menos 45 sobre 205 por FBA, esto por el brazo que es de 0,034 más fuerza en el eje Y, que es de 200 sobre 205 por FBA por su brazo, que es de 0,094. Esto menos, vamos a la fuerza P en el eje X de que 517.63 por el brazo, que es de 0,06. Sigamos acá, que se nos sacó el tablero. Menos signo 1931,85 por su brazo, que es de 0,16. Esto igualado a 0. Así pues que sacamos factor común FBA a fuerza que va desde B hasta A, ya que esta es una de los componentes que no tenemos, y nos quedaría entonces así 31, o hacemos la operacionalización. Esto nos queda como divisor y esta parte de acá como dividendo. Así que multiplicar 517.63 por 0,06 nos da 31,06, y al igual por este 1931 por 0,16 nos da 309.1. Esto sobre estos, que nos da, como sacamos de aquí esta FBA, pues que nos queda es menos 0,00746 más 0,092. Así pues que el valor de la fuerza que va desde B hasta A sería igual a 4037,72 newton. Esto sería uno de los valores. Ahora nos hace falta, por medio de nuestras ecuaciones, despejar CX. Entonces vamos a despejar CX, ya que tenemos FBA. Entonces de nuestra primera ecuación vamos a despejar CX. Entonces nos quedaría 45 sobre 205 por FBA. Mire que FBA ya lo tenemos, menos 517,63. Así que CX tendría un valor FBA de 368,69 newton. Ahora vamos a hallar CY también desde la segunda ecuación, y tenemos entonces que 1931,85 más
200 sobre 205 por FBA nos daría por FBA nos daría entonces un valor de CY .09 minutos. Así daríamos por terminado nuestro ejercicio.